Por lo tanto será junio, mayo, abril y así sucesivamente hasta llegar a julio del año pasado. Desde julio del año pasado hasta julio de este año completan un año. Entonces acá van a completar los datos de cuánto ha sido el consumo de la casa que ustedes elijan. ¿Cómo van a obtener eso? Porque todos van a decir que las boletas no las tenemos todas. Se meten a la página del que tiene la empresa servidora del servicio. Cada boleta tiene un número. Con ese número de usuario ustedes se meten y descargan las últimas 12 boletas. Y ahí tienen la información. ¿Ya? Sí, claro, sin nada. Solo con el número de usuario. Por lo menos sé que es así. No sé si algunos tienen un Parral, un Linares, no sé si serán distintos, pero de ahí está la información de todos los meses. ¿Ah? Usal. La de Tandiné. ¿Cómo se llama? Usal. Ah, ¿no es Luz Linares? No sé. No, es Luz. No sé qué. Luz. Bueno, ahí van a cargar cuántos kilowatts fue de consumo, cuánto fue el costo del consumo para que ustedes puedan determinar, ya que la cuestión va a dividir sola, es poner los datos, cuánto fue el costo promedio del valor kilowatt. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el valor promedio fue 170 pesos. Como no sé porque tiene promedio, entonces la fichita solo le va a dar el promedio. ¿Ya? ¿Cuál fue el promedio anual de gasto? O sea, no el promedio, cuánto fue el gasto anual y cuánto fue el consumo anual. Con eso van a tener que, van a saber cuánto es el consumo máximo de invierno. ¿Se acuerdan que les dije que ahora la ley cambió? Entonces ya no va a haber consumo máximo, pero aquí lo van a determinar igual. El incremento, hasta cuánto podían gastar. Esa es una cosa. Después van a hacer esta otra fichita. No van a cambiar los 30, no van a cambiar no, sí, no van a cambiar los 30, van a cambiar de ahí en adelante, ¿ya? Porque los 30 son los días del mes. Entonces, por ejemplo, van a identificar cuál es el consumo que tienen en su casa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el living tenía 72 watts. ¿Por qué tenía 72 watts? Por la cantidad de luces de ampolletas que tenía en esta casa. Tenía ampolletas de eficiencia, entonces tenía 2 de 11, una de 40, no me acuerdo, pero tenía 72 watts. En el comedor también, en la cocina tenían 24, en el dormitorio tenían 18, y en el exterior 170. ¿Ya? Entonces ahí tienen todo lo que es consumo luces. Pero ¿cómo se van sumando los watts? Sí, por ejemplo, aquí, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4 ampolletas, que serían estas ampolletas LED, ¿cierto? Y cada una de estas consume 20 watts. ¿Ya? O sea, en esta línea tenemos 80 watts. 80 watts por 3. No sé, lo entendí. 240 watts de iluminación en esta sala. Y lo de esta sala lo hace lo mismo en el living, lo hace en el comedor. Todas las casas debiesen ser distintas porque todas las casas van a ver una cantidad distinta de luces y de lámparas. Después hacen lo mismo con los equipos. Porque si se fijan ahí decía iluminación. Después acá, equipos. Entonces, ¿cuántos televisores tienen? ¿Cuántos refrigeradores tienen? ¿Cuántas lavadoras tienen? ¿Cuántas secadoras tienen? ¿Cuántos equipos tienen? Y como van a saber, porque es de una casa de uno de ustedes, van a saber qué refrigerador tienen, qué lavadora tienen, qué secadora tienen, y van a saber los consumos. ¿Ya? Con eso, la misma tabla, bueno, y van a determinar una cantidad de horas de uso en invierno y en verano. Estas también las tienen que cambiar. Imaginemos, por ejemplo, acá salía que las luces del living las ocupaban 5 horas. ¿Por qué? Porque llegaban a las 7 de la tarde en verano y las prendían desde las 9 de la noche y ellos tenían un ritmo que estaban despiertos hasta las 10, 11, 12, hasta las 2. Entonces tenían 5 horas de luz.
todos los días, en promedio. Y asociar que los días de fin de semana tenían más, 6 promediaban. Y en invierno menos, porque si bien empezaban más temprano a iluminar, pero se acostaban más temprano porque les daba frío y se acostaban más temprano. Eso ocupa un rango de edad. Entonces, consumo de verano 360 porque eran 5 horas por 72 watts. Consumo de invierno 4 horas por 72 watts. Consumo mes 30 días por 360, 10.8, ahora kilowatts. Antes eran watts horas, ahora son kilowatts. Entonces van a hacer la suma, la misma amarillita les va a hacer la suma, y van a tener que determinar, por eso está en rojo acá, o sea, sigue en rojo, la cantidad de consumo vampiro. ¿Han escuchado ese concepto? Consumo vampiro. Como lo que sigue consumiendo después de haber dado. Exacto. Los cargadores, la lucecita de los televisores. ¿Cierto? Hoy día los televisores que son inteligentes, sobre todo, necesitan dejarle luz remanente para que el procesador del computador, del computador que tiene el televisor, quede funcionando, porque cuando ustedes prendan la cuestión al tiro conecte y pueda funcionar. Si no, por eso tiene como un tiempo de espérame de funcionar. Los Sony, por ejemplo, aunque tienen la cuestión, se demoran más. Espérate, estoy procesando. Y queda ahí pegado en el canal que está, y después de un rato, ya, ahora sí puedo funcionar. Para eso sirve el estándar. Y eso lo tienen los equipos de música, los equipos de televisores, los cargadores del celular. Entonces ustedes, para que además de sepan cuánto se está consumiendo por consumo vampiro. El refrigerador no se considera consumo vampiro porque el refrigerador se entiende que tiene que estar conectado 24/7 para que funcione. Ahora, si usted es de hábito de abrir y cerrar el refrigerador, va a tener un mayor gasto porque hay un gasto de refrigerador cuando llega a la temperatura y un gasto de refrigerador cuando no está en temperatura y tiene que volver a bajar la temperatura para que los productos estén en la temperatura que indica. Se recomienda, por ejemplo, que si, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes vivirán solos, pero cuando uno vive solo, por lo general, es verdad que uno tiene un limón partido y 2 cuestiones más en el refrigerador. Yo lo tengo apagado. ¿Lo tiene apagado? Sí, es que el vino, nunca llené nada, nunca lo pagué, compro cosas así. Bueno, lo que recomiendan es meterle botellas de agua. Cuando usted va a tener pocas cosas, llenarlo con botellas porque las botellas de agua van a mantener la temperatura. Entonces, cuando usted abre y cierra, pero va a tener un consumo constante igual, con más tensión. No es tan así, la verdad. Yo ponía la bebida. Pero tenía el refrigerador afuera y abierto para que le guste su frío. Cuando pasen la a mi casa, se me quedó un pedazo de carne arriba. Y se enchufó y estuvo corriendo antes y después cuando lo fui a abrir me pegó con su pedazo. Bueno, la idea es que ustedes verifiquen, porque como van a saber el consumo de los meses promedios, van a poder saber cuánto es el consumo vampiro que tiene esa casa en puntual. No, lo que pasa es que como ya tiene la iluminación, más o menos calculó las horas que se ocupan, tiene los equipos, calculó las horas que se ocupa ese equipo, va a tener un consumo. Y acá, por ejemplo, el consumo promedio mensual era el 196 kilowatts. Para llegar a 199.57 tengo 30 watts 24 horas. Porque es consumo vampiro, pero está 24 horas funcionando. Entonces, 30 watts es la diferencia. Entonces ahí ustedes le van a poner el número hasta que más o menos les cuadre. No tiene por qué cuadrarle exacto, pero más o menos para que 28, 29, 30, algunas casas serán 10, ¿ya?
Para que también tomen conciencia de cuántos watts se le está yendo, cuánta plata se le está yendo mensual. Imagínense que son 21.6 kilowatts a 170 pesos. Si ustedes lo sacan, déjenme buscar el más aquí, más 21,6 por 170 son 3.600 pesos mensuales que están pagando de consumo amplio. Se lo podrían ahorrar. Depende de política. Es que si por ejemplo las teles las enchufan o las desenchufan, ya se están ahorrando plata. Tienen que llegar. Es poco práctico, nadie lo hace, pero si uno está ajustado con el lucas, tiene que ver. Y después si lo multiplicáis por 12 igual ya aumenta. O sea, por 12, 4 por 12 serían 48 lucas anuales, 50 lucas anuales es puro consumo frío. Para los que fuman es una cajetilla la que se están ahorrando. No es poco. Para los que fuman cigarros, sí, para eso está fumando, está perdiendo. Ya. Eso es lo que tienen que rellenar. ¿Ya? No hay ninguna complejidad en eso. Después, tienen el consumo de verano y el consumo de invierno en kilowatts. Que la ficha lo va a llenar sola también. Ese es el consumo mensual. Y esa es la potencia que tienen de consumo. Entonces eso les va a dar una relación de kilowatts. 2.16, 3 kilowatts, 2.64 invierno, 3. Sí, fue un caso. Si esto les cambia, va a cambiar la relación de los paneles. ¿Ya? Si es más que 2, es 3. Si es más que 3, 4. Si es más que 4, 5. Si es menos que 1, 1. Si es más que 1, 2. Porque eso son la cantidad de kilowatts y los paneles que están puestos aquí consumen un kilo. O sea, son capaces de absorber un kilo. Y eso le va a dar la relación de los paneles acá. Son 4 paneles para 1 kilowatt. Entonces, como necesito 3 para poder brindar el consumo de la casa, voy a terminar teniendo 12 paneles. En invierno y en verano. Si les diera muy distinto, van a tener que hacer, bueno, la cuestión de dar. Ahora, tienen que buscar un panel que les dé 0.25 kilowatts para saber el precio, porque estos precios son del 2018. Entonces tienen que actualizar el precio. Con eso les va a dar la cantidad de plata que van a consumir. Si en invierno les dan muchos más paneles, que por eso está marcado el de invierno, porque en verano se supone que van a gastar menos energía, vamos a hacer el trabajo en función del que gaste más paneles, porque ese es el que va a dar el siguiente rendimiento de los inversores, de la batería y de los datos. Entonces, 1 millón en paneles. Después, batería, días de autonomía, watts diarios, máxima profundidad de la batería. Los watts no los vamos a cambiar, las volts tampoco de la batería, los vamos a tajar en 24. ¿Ya? La profundidad de la batería no la van a cambiar, lo único que van a cambiar es días de autonomía. ¿Cuántos días de autonomía le quieren dar a su sistema? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, va a depender de la situación que ustedes encuentren que quieran trabajar. ¿Ya? Porque no es. Aquí se refiere a la autonomía. La capacidad de almacenamiento de la batería. ¿Para cuántos días? Claro, si usted se consume 199 kilowatts día, tiene que tener 600 kilowatts de batería. ¿Ya? Entonces, en este caso la planilla está calculando solo, con los datos que usted le entregó, usted lo que va a determinar si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que usted quiera. Ese ya no lo estoy evaluando, sino que para que ustedes vean como grupo cuántos días quieren de autonomía. Ahora, claramente eso va a determinar si su proyecto es on-grid o off-grid.
On-grid, que está conectado a la red, off-grid, que está desconectado de la red. ¿Ya? Después, este dato también se va a cargar solo, este también se va a cargar solo. Aquí lo que tienen que cambiar son las baterías, el valor de la batería. Entonces, este sistema me está arrojando que les da 7.34 baterías, por lo tanto serían 8 baterías, ¿cierto? Porque da más de 7. Entonces aquí van a cambiar ese. Bueno, en realidad no, porque está en redondear. Y en base a esa información, usted lo que tiene que buscar es el valor de las baterías. Baterías de 24 voltios. Y 250 amperios. En el 2018 estaban en 400 lucas la batería. No sé cuánto estarán hoy día. No sé si están más bajos o están más altos. Con la inflación. Entonces acá tienen ahora el costo de las baterías. Ya teníamos el costo de los paneles, ahora tenemos el costo de la batería. El costo del inversor. Tienen que buscar un inversor para 24 voltios. Así es simple, buscar el precio y cambiar. ¿Ya? Que aquí está la lógica del inversor. La cantidad de watts que tiene que aguantar, 4500, que esto también se va a cargar solo con la información que viene de arriba. No hay que cambiarla porque... ¿Ya? Entonces tienes que buscar un inversor para esa cantidad de watts, en 24 volts. Cambian ese valor y ahí van a tener el costo del inversor. El costo de mano de obra de un proyecto off-grid es más o menos el 30% del costo de los materiales. Sumamos, sería 2.500.000 la mano de obra. Y el costo de off-grid, de on-grid, también sería el 30% del costo de los materiales. Ahí está calculado. ¿Por qué hay la diferencia? Porque uno tiene batería y el otro no tiene batería. Si se fijan, este no considera el costo de la batería. Y este sí lo considera. Con eso se va a llenar también todo esto. La tasa de descuento es del 10%. La vamos a trabajar con la tasa de inflación del mes de junio de este año. ¿La pueden buscar? Está con la nube y... 6,15. 6,46. De 0,15% y 6,46. Inflación según la tasa de inflación de Chile es el junio del 2023. ¿Cuánto? 7,6. Pero hermano, si me hace el pip, no te tiene que... Bueno, la cosa es que si ustedes cambian ahí 6,46. 6.46, empieza a cambiar el valor de acá. ¿Qué es eso? Mira, como no reconoce la coma y el punto. 6, cambia los valores también del TIR y el valor. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes van a tener que determinar de acuerdo al consumo de su casa, la cantidad de panel, la cantidad de batería, la cantidad de todo, es cuánto les da
el TIR y el BAN de su proyecto. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque van a tener una inversión inicial que va a ser la suma de todos los que vienen trabajando arriba. El año 1, que va a ser si ustedes se fijan, va a buscar un dato acá arriba. La inversión inicial del año 1 es lo mismo que gastaban en electricidad ese año. Y lo que van a hacer es ese valor por un factor que es 1.067, que debiese ser el mismo de la en este caso lo que se sacó en ese tiempo teníamos perdón, la tasa de descuento no cambia, del 10 la vamos a bajar al 10. Lo que va a cambiar es este valor, el 1.67, que en ese tiempo la tasa de inflación era del 0,67%, era menos del 1% de inflación. Y ahora está en 6, ¿cuánto dijeron? 6,45, entonces ese valor debiese ser 1,64, ¿cierto? Y ese valor lo tienen que copiar hacia el lado. Y lo van a copiar hacia el lado tantos meses como necesiten para que les dé el porcentaje. Por ejemplo, ahí ya el BAN superó a la inversión, entonces necesito menos, y el TIR va en el 54%, entonces no necesito 52 años, necesito menos. Entonces si le borro todo eso, veamos cómo nos cambia el dato acá. Seguimos con vamos a darle hasta el año 10. $31. Ahí estamos. Tengo que hacerlo funcionar hasta el año 6. Ahí medio. Eso quiere decir que el proyecto off-grid, según estos datos, al 6º año, con esta tasa de inflación, se me está pagando al 6º año. Pero con la tasa de inflación que teníamos en 2018, se me paga, porque lo que me está diciendo aquí es que el año 1, el año 2 me va a costar 6% más anual. El año 3 me va a costar 6% más anual que lo que me costó el año anterior. Y así sucesivamente. Lo que me está ayudando aquí es que la tasa de inflación está haciendo que yo cada vez voy a tener que pagar más luz. Por lo tanto, lo que pagué hoy día en off-grid se rentabiliza mucho mejor. Porque mi cuenta se va a anular. O sea, va a quedar estanca. No gasté más, ya lo pagué. No lo sigo pagando en el tiempo. Si el valor cambiase, por ejemplo, como lo tenía antes, 0,6. Si ustedes se fijan, lo empiezo a mover hacia el lado y tengo que llegar como al año 35 para que la cuestión me dé el mismo dato, 3%. ¿Por qué? Porque la tasa de interés bajó. Entonces, el precio del consumo se mantiene relativamente estable. Porque ¿qué es lo que estoy anulando con la construcción en off-grid de mi equipo? El pago mensual de electricidad. Y el pago de electricidad mensual o anual va a ir creciendo de acuerdo a la tasa de inflación anual. En realidad la tasa de inflación anual del año pasado fue el 12%. O sea, debería ser más. Pero en todo caso no era 0,6, no era 1,6, era 1,06. Como está ahora, como está ahí. Antes era 0,1. Así lo tenía en el modelo. Y por eso tenía que tirarlo casi como hasta por acá el año 70. Para que la cuestión me diera. Ahí está el 1%. Entre menos inflación tengo, eran más años lo que tengo, porque es tan caro que. Pero como ahora está cara la cosa. Pero no cambió el precio de los paquetes.
cambió el precio de la vida arriba, siguen con el precio del 2018. Sí, no, pero independiente de eso, O sea, de los aires, disculpe, de los sí, paneles. no, sí te entiendo, pero independiente de eso, tu costo inicial es X. Y lo que tú estás evaluando es cuánto lo que gastabas en energía, 400 lucas anuales. El tema es que esas 400 lucas anuales el próximo año son 500 lucas, y el siguiente 1 millón, y el siguiente 1,5 millones, el siguiente Ah, bueno, ya, porque la inflación, entonces, hace que se acorte. Ah, y el precio del aire, o sea, del aire. Del equipo, del equipo el mismo. Exacto. ¿Y si la inflación baja? Es peor, po. O sea, Todo lo que haga hoy día todo el año no cuesta es menos que el. Cuesta mucho más que lo que va a costar el próximo año. La inflación tiene que existir, pero tiene que existir en un rango razonable. Hasta el 3% es razonable la inflación. O sea, si no estáis como los argentinos, Claro. que tienen que cada tantos meses hacer un cambio mágico y anular la inflación para volver a. Porque si no, el sueldo este mes, el próximo es el doble, el próximo es el cuádruple, el próximo. Y tienen como 1000% de inflación real. O sea, imagínense lo cagados que estábamos nosotros con el 12%, que es una cuestión que todos los días vais al mercado y cada vez echáis menos cuestión en el carro. ¿Cómo es para los argentinos? Voy a comprar allá. ¿Ah? Voy a buscar allá. A nosotros nos conviene porque es que es muy loca la economía argentina, porque a nosotros sí nos tienen un precio estabilizado. Loco. Porque para nosotros el precio se trabaja en función del dólar. Y el dólar es estable en Argentina.